Hola, soy Tatiana Oliveros y estamos acá de nuevo en una entrevista de Cita de Libros. Esta vez estoy con la escritora, editora y teórica del arte Macarena García Moya. Estoy con ella por este libro, La transparencia de las ventanas, ensayos sobre la mirada. Tiene un título muy bonito, muy lindo, muy metafórico. Es de ediciones de la Universidad de Valparaíso. Y tengo que decir que en el 2019 obtuvo el premio a las mejores obras literarias categoría ensayo inédito. Es un libro, bueno, quiero hablar de la edición porque quiero destacar lo bonita que es, o sea, tiene este efecto de transparencia en la misma portada que me pareció espectacular en relación a la temática del libro. Tiene como una ventana. Y bueno, las ediciones de la Universidad de Valparaíso en general son muy dedicadas. Y en libros relacionados al arte y a la pintura también se nota. Tiene también algunas imágenes en referencia a lo que se habla en el mismo libro, y eso es súper interesante porque también sirve para ver la imagen cuando se está hablando de una obra o se esté tomando como referente. Eso es súper útil. También tiene algunos extractos de poesía, porque el libro de Macarena es un texto de ensayo, tengo que decirlo en relación a la edición, que a través de la metáfora de la ventana analiza diversas obras de distintos artistas. Se revisan obras de Manet, Baudelaire, Cézanne, Duchamp, Benjamin y Nemesio Antúnez, por ejemplo. Hay algunos más, pero estos podría mencionar algunos de los artistas con los que trabaja Macarena. Tengo que decir que la portada es parte de una obra de Consuelo Rodríguez de la serie Vaguada. Hola Macarena, ¿cómo estás? Hola Tatiana. Hice una tremenda introducción antes de saludarte, pero tenía que hablarlo porque es muy bonito el libro, me encantó como producto de edición. Y también es muy interesante lo que se habla, lo que está aquí dentro del libro escrito. Es interesante porque, bueno, yo leí, me mandaron un comunicado sobre el libro y solo con leer el título dije, quiero revisarlo porque precisamente, como le comentaba anteriormente a Macarena, me interesan mucho las artes visuales y creo que las artes visuales están, y en general el arte, no solamente la producción en artes visuales, muy relacionado a las ventanas. El cine, la ópera, la música, la literatura y por supuesto las artes visuales. El marco de las artes visuales, sobre todo las bidimensionales, es lo que lo acerca tanto a las ventanas. Macarena, comencemos por el principio. Sobre este tema, ¿por qué elegiste las ventanas? Creo sospechar, pero quiero que me lo cuentes. Pero también interesa saber por qué te enfocaste en estos artistas que elegiste para hablar de las ventanas en este libro. Bueno, lo primero es las gracias, Tatiana, por esta invitación a conversar. ¿Por qué las ventanas? Claro, me resulta a esta altura casi una pregunta psicoanalítica. No sé, la verdad que es un tema en el que empecé a meterme, que me empezó a aparecer hace harto tiempo, como una pregunta primero como vinculada a una experiencia, como la posibilidad de que mirar por la ventana sea también tener como una experiencia estética, vinculada al espacio cotidiano, al espacio doméstico, hasta qué punto la ventana se comporta como una imagen, hasta qué punto se comporta como un paréntesis, como un rapto, como una oferta de distanciamiento también con respecto al tiempo presente, al espacio en el que se está habitando. Y de ahí comenzó la pregunta como por la presencia del motivo de la ventana en el arte, y en la poesía, y bueno, y el cine, que también es como súper paradigmática la figura en películas como La ventana indiscreta, bueno, de Hitchcock, y muchas otras. Y bueno, y empecé me empezó a tomar, me empezó a aparecer cada vez más
un número como abundante de ventanas en el arte chileno primero y después muy como en la tradición del arte moderno, y ahí empezó a aparecer, empecé a observar que el motivo era como muy recurrente en la pintura, sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX, que es como el momento del siglo XIX francés, y inicio del siglo XX como el momento en que se constituye como el gran relato de la pintura moderna, y bueno, y de ahí con todas las relaciones que se puede tener con una metáfora como muy fundante del cuadro, que es esta idea que se encuentra como en el Renacimiento, ¿no? Del cuadro como una ventana abierta a aquello que se desea pintar. Eso como por el lado de la arte visual, y por el otro lado también empecé a encontrar un montón de poemas que ponían que activaban, por decirlo así, el motivo. Y entonces a raíz de eso también empezó como a complejizarse esta figura y agarrar cuerpo en distintas como historias, en distintos textos que no tienen una mayor tesis, una idea que los unifique, sino que más bien me interesaba que la escritura pudiera ir abriendo ventanas, y también me pareció que en el fondo la ventana podía operar, empezaba a operar como una suerte como de dispositivo de apertura de otras ventanas, una ventana y a otra ventana y a otra ventana y a otra ventana. ¿Y por qué esas que escogí? Bueno, no sé, yo creo que fueron algunos cuadros, algunos poemas que permitían estirar un hilito en el fondo de la escritura, contar algunas historias, y también me interesaba esto de que, o sea, que se fue dando, no lo calculé, pero esto de que poder visitar como motivos incluso lejanos en el tiempo y lejanos en el espacio, porque ahí como que podía entrar también la especulación, la ficción, no tanta la necesidad como de la historia del arte propiamente tal. Era algo que también se fue dando. Como volver a contar algunas historias quizá muy comunes, muy conocidas, qué sé yo, Cézanne, no sé, releerlo, pero desde un costado ventanero, de un costado oblicuo también. Me llamó un poco la atención eso que de alguna forma estás explicando acá, y mencionas la ventana indiscreta, porque es inevitable recurrir a eso, pero una de las particularidades de la ventana indiscreta que de alguna forma lo sentí en este libro a medida que iba leyendo, es que generalmente nos vemos las ventanas desde adentro hacia afuera, pero la ventana indiscreta es mirar hacia adentro a través de la ventana. Y en este libro, a propósito principalmente de la poesía, encontré eso, que es entrar, no solamente salir a través de la ventana, sino que también entrar a un otro espacio. Incluso en las pinturas elegidas, también sentí, en las obras, no solamente pinturas, también sentí esto, por ejemplo, esta ventana, que también habla de un interior. Entonces quería hablar contigo sobre esa elección estética finalmente, que es sobre entrar también a un espacio interior a través de la ventana, hablar de lo de afuera, pero también hablar de lo de adentro, de lo íntimo también en este libro. Sí, qué linda tu observación, no me había dado cuenta, pero es verdad. Yo creo que empezó a aparecérseme en la escritura la posibilidad de pensar la ventana también como un espacio de experiencia en sí mismo, ¿no? Como un umbral, como una bisagra entre el interior y el exterior, pero también como una experiencia en donde de alguna manera el interior y el interior se funden en algo, ¿no? Y claro, tiene esa doble cara, ¿no? Es aquello que podemos ver hacia el exterior, ¿no es cierto? Y también podemos vernos a nosotros mismos siendo vistos desde el exterior. Y en esa quizá doble figura se conjuga la posibilidad de pensar en el fondo el espacio público y también la intimidad, en un mismo registro quizá. Pero es cierto, sí, yo creo que dentro de esa colección de imágenes lo que se ve más bien es una mirada que se devuelve, en algunos casos, se devuelve hacia estas personas que son, por ejemplo, representadas en el marco de la ventana, que de alguna manera esbozan un tiempo y una experiencia singular, ¿no? Que es estar enmarcado por esto y volverse uno mismo un cuadro para otros, pero también qué significa, no sé, la pregunta como por ese tiempo, que es cómo nos arrancamos de repente lo que estamos haciendo y nos enmarcamos en una ventana que es como una suspensión del tiempo, un otro espacio distinto. Pero también está eso que se mira hacia adentro, que yo creo que es una cuestión muy... No sé, la literatura está tan llena de esas ventanas. Por ahí me acuerdo de
Walter Benjamin en algún momento dice que de eso está, dice, iba paseando por la calle y de repente observé hacia afuera, era de noche, una luz, ¿no es cierto?, nocturna, y alrededor de esa luz una familia comiendo. Dice, de una escena, como, de una ventana como esa está hecha toda la literatura de Kafka, dice, por ejemplo, ¿no? O bueno, esa imagen que también está en Baudelaire, ¿no?, como de que como la literatura, quizás es una metáfora, ¿no?, es capaz como de iluminar vidas, pero siempre desde también el fuera de campo, que supone decir lo que una ventana permite ver, pero también lo que no permite ver. En eso que no permite ver hay como toda una figura de la ficción, yo creo también. Y pensando en esta gran, amplia metáfora de la ventana, ¿cuán difícil fue llegar a, porque en algún momento uno tiene que resumir y decir, bueno, voy a llegar a esto, no a una enciclopedia de ventanas, o qué fueron los factores que te fueron poniendo como los límites para poder crear esta metáfora tuya propia sobre las ventanas y cómo están en el arte? Sí, que en realidad, qué buena tu pregunta, porque en realidad hasta el último momento yo, o sea, todavía pienso que me dan muchas ganas de seguir escribiendo sobre otras ventanas, de alguna manera lo sigo haciendo. Me encantaría agarrar los hilos y hacia otros relatos como más próximos, más latinoamericanos, pero sin grandes ideas. O sea, todavía tengo otras historias como posibles de terminar y que me hubiera gustado incluir en el libro. La verdad que no siento que sea un libro cerrado. O quizás sí, lo único fue la presión del compromiso con la editorial, en realidad nada más que eso, porque hasta el último momento pensaba que podía seguir, y la verdad que siento que es un libro el que estuve muchos años construyendo esa historia. Después armé una suerte de montaje, de edición, pero es un libro que intuye que podría continuar absolutamente. ¿Esos son temas que tú sigues trabajando, el tema de la ventana, o sigues trabajando desde el arte y te llevan a las ventanas? ¿Cómo es esta relación, claro, con que tú dices que no es cerrado? O sea, pienso que las ventanas son también como un modo de contar historias en cierto sentido, y entonces durante unos 10 años por lo menos se me fueron apareciendo, y hay como historias latentes en esas otras ventanas. Y claro, hay algunas, por ejemplo, empecé a escribir alguna vez algo sobre las ventanas, no sé, en Adolfo Kuff, por ejemplo, que eventualmente me encantaría. Por ahí también imagino la posibilidad de armar un libro de una suerte de antología de poesía, de poemas de ventanas, donde también tengo algunas figuras como que vienen, no sé, el otro día leía, por ejemplo, la biografía de Vallejo, que publicó la UDP, y ahí me entero de que, no sé, pues Vallejo con su esposa se conocieron a través de una ventana en París, empezaban a hablar de una u otra. Bueno, hay tantas figuras y tantas historias que no se agotan. Hay algunas dimensiones de la ventana que me interesan mucho, ciertamente, que no alcanzaron a tener como un lugar en este libro: los olores, el viento que ingresa por la ventana, en fin. Siempre queda hilo. No es un libro que tenga una pretensión de exhaustividad ni de conocimiento, más bien de echar a andar cierta historia, y que sí, puede ser que siga allí o que el tema regrese, porque bueno, es un tema, como te digo, en el que he estado como muchos años pesquisando estas figuras y abriéndolas. Y sobre la escritura, debo decir que me parece un libro con muchos referentes, en donde se citan muchos autores, no solamente los artistas y los escritores de poesía que están presentes acá mencionados, sino que también se cita mucho, se nota que hay una gran relación entre todos esos referentes, pero no es un libro que se haga pesado en el sentido de que estamos citando y citando gente, sino que se ocupan para remarcar ideas que tú quieres plantear sobre una obra o sobre el trabajo de un artista. Entonces quería hablar sobre eso ahora, sobre la escritura de este libro. ¿Cómo la fuiste armando? ¿Cómo se construye también un ensayo sobre artes visuales
¿Tratas de que se sea más visual o te quedas en la escritura? ¿Cómo trabajas ese ensayo? Sí. Bueno, yo creo que la escritura sobre artes visuales tengo, sobre todo más bien en el ensayo sobre o con las artes visuales, también lo podríamos pensar así, porque es un ensayo, bueno, hay muchas formas como del ensayo sobre artes visuales, ¿no es cierto? Pero ese ensayo con las artes visuales yo creo que hay algo que me interesa mucho del universo de las artes visuales, que es también la mirada, ¿no? Es decir, cómo uno se narra lo que se ve. Se narra, y bueno, y es un modo también es un modo de la ventana misma, es un modo de escribir sobre lo que se ve, que parece como evidente, pero es un ejercicio que a mí me parece súper atractivo, ¿no? Me parece súper atractivo no solo en el ensayo, también en la poesía y en otros géneros literarios, ¿no? Cómo es posible hacer ver a través de las palabras, o bien cómo las palabras son capaces de, en el fondo, narrar, poner en palabras lo que se ve, y en ese sentido se complejizan las pinturas, las imágenes, la fotografía, lo que sea, va abriéndose desde otros costados, ¿no? Yo creo que eso es algo que me interesa particularmente de la escritura de ensayos sobre artes visuales. Otra cosa que a mí me interesaba en este libro tiene que ver con lo que te comentaba, como con la autorización también de cierta ficción que permite armar historias, ¿no? Contar historias también, en el fondo que puedan contarse, en el fondo la historia del arte también está hecha como de grandes personajes, en cierto sentido, ¿no? O sea, Duchamp es un personaje de una ficción que se llama Historia del arte en el siglo XX, y que incluso algunas de esas ficciones sitúan así como lo que funda el arte contemporáneo, es un urinario que se ha vuelto esas figuras míticas que son en el fondo relatos, ficciones que nos contamos, que se han contado, y yo creo que hay que, como parte del ejercicio como de la escritura ensayística sobre arte, yo creo que jugar un poco también, creo en la posibilidad de jugar con esos relatos, como es un modo de profanarlos también, de no pensar que ya están contados desde el lugar de la importancia, de la gran huella, no, se pueden contar, recontar, remirar, mirar desde ahí micro relatos, otras posibilidades, otro tipo de obra, o sea, eso también como que me interesa, como toquetear materiales que no tienen por qué ser sagrados y que de repente pueden recontarse desde un lugar completamente lejano, como puede ser Chile, y también la posibilidad de mirarlo lejano como lejano, como manoseable, como ficcionalizable incluso, como se pueden poner en relación y fácilmente también poner en relación como con lo de acá. Yo creo que también eso es algo que imagino la posibilidad de como atravesar ciertas fronteras también, que tienen que ver como con lo territorial, con el arte local y lo extranjero, y también creo que son allí donde empezamos a pensar que son todos como personajes de una ficción, dan lo mismo lo que son, o sea, están chilenos, Cézanne con sus problemas, como en el fondo europeo puede llegar a ser, sin duda, la misión Túnez, por decir algo, ¿no? Como que también son fronteras que me interesa como mezclar allí donde, bueno, sobre todo el asunto de la ventana como permite pensar una experiencia, una idea de la imagen, quizá y al mismo tiempo una metáfora, ya es como un mejunje de distintas cosas, y me permitió eso también, por ejemplo, mezclar reflexiones sobre artes visuales con poesía, con quizás ideas como más provenientes de la estética, la filosofía. Sí, eso lo sentí mucho en el libro, y quería leer una frase a propósito de lo que dice, que habla a propósito de la pintura del Renacimiento, que dice: la pintura del Renacimiento italiano hizo de la ventana una metáfora de la posibilidad de aprender el mundo de acuerdo a las normas de la perspectiva. Este aprender que tiene en esta frase un doble significado me pareció muy, que refleja muy bien lo que es el libro, el aprender de agarrar y el aprender de aprender cosas nuevas, me pareció muy, muy significativo en relación a lo que es el libro en general, y lo que tú estás diciendo de esa escritura, de la descripción, de la escritura de las artes visuales, que es tan significativa y a mi parecer es muy difícil. Creo que es muy difícil porque siempre hay una subjetividad
que se interpone, pero también abre cosas. Entonces creo muy importante la escritura sobre las artes visuales. Bueno, Macarena, quiero agradecerte la entrevista. Recomiendo absolutamente este libro de la editorial Universidad de Valparaíso, La transparencia de las ventanas, de Macarena García. Es un libro que enseña mucho y ayuda a pensar mucho el arte, pero también todo lo que nosotros vemos pensamos sobre las ventanas, abrirnos a cosas que vemos cotidianamente y a veces ni las miramos y son un mundo. Creo que en eso ayuda este libro. Macarena, te agradezco la entrevista nuevamente. Te agradezco a ti, Tatiana. Muchas gracias por esta conversación y esta invitación.